Buenos días a todos. A nombre del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, les doy la más cordial bienvenida y agradecemos su participación en esta serie de webinars en relación con las normas internacionales de información financiera sobre la sostenibilidad S1 y S2. El día de ayer tuvimos la oportunidad de escuchar a Arturo Rodríguez hablarnos sobre la norma S1, la cual tiene por objetivo que las entidades divulguen información sobre los riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad para que sean información que sea útil para la toma de decisiones de los inversionistas y que sea completa, neutral y precisa. El día de hoy Arturo nos hablará acerca de la norma S2 de divulgación climática. Antes de iniciar, me gustaría presentar nuevamente a Arturo, para quienes no se pudieron conectar el día de ayer. Arturo Rodríguez es gerente de Relaciones para Iberoamérica de la Fundación IFRS. Arturo cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando en temas de sostenibilidad y actualmente lidera los esfuerzos en la región para generar conciencia entre las empresas, inversores, reguladores y demás actores de los mercados de capitales sobre el Consejo de Normas Internacionales sobre Sostenibilidad, ISSB. Actualmente Arturo está basado en la Ciudad de México. Quiero comentar con ustedes que el día de hoy se enviarán, posterior a la sesión, las presentaciones junto con la grabación de la sesión. Y las preguntas que no se pueden llegar a responder en vivo, las responderemos por el mismo canal, por correo electrónico. Muchas gracias y te cedo la palabra, Arturo. Gracias, Daniela. Gracias, Juan Carlos. Y de nuevo, muchísimas gracias al Consejo por este espacio que me dan para hablar sobre estas normas. Precisamente el día de ayer hablamos sobre la NIF S1 y hoy, como lo mencionabas, Daniela, vamos a hablar sobre la NIF S2, este documento de divulgación climática. Pero quizá antes de abordar el tema de la S1, ayer recibimos más de 30 preguntas que no pudimos contestar en vivo. Si bien, Daniela, ya mencionaste que vamos a hacer el esfuerzo por contestar estas preguntas vía correo, sí me gustaría tomar los primeros 2-3 minutos contestando unas de las preguntas más recurrentes que no tuvimos tiempo de contestar ayer. En primer lugar, bueno, se nos pidieron los enlaces de documentos que les van a ayudar a ustedes a conocer un poco más de las normas. Y bueno, estos los pueden encontrar en el chat, los acabo de incluir. El primer enlace es el enlace para descargar las normas S1 y S2, aparte de todos los materiales adicionales que les mencioné ayer, como las guías ilustrativas. El segundo enlace es nuestra tabla comparativa entre el TCFD y las normas del ISSB. Y el tercer enlace es el enlace de la conversación que tuvimos en mayo de este año, que es una conversación bastante más genérica de lo que tuvimos ayer y de lo que vamos a tener hoy. Entonces, si este es su primer encuentro con las normas ISSB, les recomiendo ampliamente revisar esa grabación de mayo del año pasado. Perdón, de este año. En segundo lugar, una pregunta muy recurrente que no pudimos contestar el día de ayer fueron preguntas en referencia a la fecha efectiva de las normas. Les mencionaba yo que estas normas tienen fecha efectiva del 1 de enero de 2024 a nivel internacional. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que bueno, los primeros reportes vendrían alineados a las NIF de sostenibilidad en 2025, ¿no? Serían publicados a inicios de 2025 con información de 2024, del periodo de 2024. Eso es lo que significa esta fecha efectiva. Y también mencionarles y recalcar que, bueno, esto es a nivel internacional y que cada regulador deberá de considerar si, cómo y cuándo estas normas aplicarían para las empresas dentro de cada país y cada jurisdicción. Y finalmente, la tercera pregunta que se nos hizo consistentemente ayer y que no pudimos contestar tiene que ver con la verificación de la información. Simplemente volver a recalcar que dentro de la S1 no existe un requisito puntual para que la información sea verificada. Obviamente nosotros consideramos que cada empresa tiene diferentes tipos de recursos y será responsabilidad de cada organización definir si verifica externamente o no la información que reporta. Pero bueno, dentro de la NIF S1 no existe un requerimiento que les diga a las organizaciones tienen que verificar la información. Eso ya dependerá de cada organización.
Entonces, bueno, simplemente quería tomarme estos minutos para contestar estas preguntas que se quedaron sin resolver y que fueron varias para poder todos partir del entendimiento común. Así que bueno, hoy vamos a hablar a detalle de la NIF S2. Les comentaba ayer que bueno, hay dos documentos que nosotros como ISSB, como Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, hemos publicado. Ayer hablamos de este documento NIF S1, que es el documento base, el documento donde se establecen los principios, definiciones y conceptos a utilizar para alinear su divulgación con las NIF. Y hoy vamos a hablar sobre la NIF S2, que es un documento temático que se enfoca específicamente en divulgaciones relacionadas con el clima. Así como el día de ayer, empezamos con una gráfica de las 5 cosas que sí o sí ustedes deben de conocer de este documento. En primer lugar, bueno, la NIF S2 le pide a las organizaciones divulgar información que sea financieramente material sobre todos los riesgos y oportunidades que estén relacionados con el clima y que pudieran afectar las perspectivas de la entidad, incluyendo hablar sobre riesgos climáticos físicos, sobre riesgos climáticos transicionales y también no dejar a un lado las oportunidades. Ayer hablábamos que la NIF S1 define lo que es perspectivas de la entidad y lo definíamos como posibles impactos a los flujos de efectivo, a el acceso a capital y al costo de capital. El segundo punto a entender sobre esta norma es que se utiliza en conjunto con la NIF S1. Básicamente lo que tenemos hoy en día es un sistema de 2 normas que obviamente en el futuro va a crecer a más, pero es un sistema al fin y al cabo donde ambas normas se utilizan de manera conjunta y ayer vimos también un poco cómo es este uso dual, ¿no? Este uso conjunto. La NIF S1 es esta puerta de entrada que te va a dar las definiciones, los conceptos para establecer tus prácticas de divulgación. Y si tú como empresa decides que el cambio climático es un tema a abordar, entonces tendrías que utilizar la NIF S2. Tercer punto importante es que, así como la NIF S1, la NIF S2 también incorpora las recomendaciones del TCFD, estos 4 pilares de los cuales hablamos ayer y también de los cuales vamos a hablar un poco el día de hoy, de gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos. Y básicamente, en términos prácticos, lo que esto significa es que cualquier empresa que alinee su divulgación a la NIF S2 estaría de facto cumpliendo con las recomendaciones del TCFD. Cuarto punto importante a conocer es que este documento pide la divulgación de métricas genéricas, por así llamarlas, genéricas porque, bueno, aplicarían a cualquier empresa independientemente de su modelo de negocio y de su industria. Y estas divulgaciones tienen que ver con sus planes de transición hacia una economía neto cero, sus gases de efecto invernadero alcance 1, 2 y 3, y también análisis de escenarios climáticos, qué tan preparada y qué tan resiliente está ante diferentes escenarios climáticos. Para algunos de estos requerimientos se están tomando en cuenta provisiones de alivio que facilitarían la implementación, y a lo largo del día de hoy vamos a hablar un poco de estos requerimientos y de las provisiones de alivio que se están considerando dentro de la norma NIF S2. Y finalmente, el quinto punto a conocer de esta norma es que también promueve la divulgación de información industrial. De nuevo, me detengo para hacer la distinción entre lo que es una métrica o una divulgación genérica que aplica a cualquier empresa independientemente de su modelo de negocio y su industria, y las divulgaciones industriales que sí tienen que ver específicamente con el modelo de negocio y la industria en la que una organización opera. Entonces, este documento, la NIF S2, sí pide a las organizaciones revisar qué métricas industriales podrían estarse reportando, y para ello hace uso de las métricas de cambio climático que están incluidas en los estándares SASB. Y también durante el día de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo están incorporadas estas métricas en el cuerpo de la NIF S2. Así que bueno, 5 cosas que sí o sí ustedes deben de saber, y vamos a elaborar en ciertos puntos de estos 5 elementos a lo largo de las siguientes diapositivas y los próximos minutos. Aquí les muestro
las 4 áreas de contenido de la NIF S2. Si se acuerdan del día de ayer, la NIF S1 tiene bastantes más áreas de contenido y la NIF S2 tiene solamente 4. Una es el objetivo de la norma, 2 es su alcance, 3 es su contenido central, que es muy similar al contenido central que revisamos el día de ayer para la NIF S1. Y finalmente, en la cuarta sección son los apéndices, que de nuevo, como lo mencionamos ayer, no hay que olvidarlos. Normalmente eso es lo que hacemos, vemos un apéndice y lo dejamos para otra ocasión, y esa ocasión normalmente nunca llega. Pero sí, aquí hay un apéndice muy importante y vamos a hablar sobre estos apéndices al final del día de hoy. Pero bueno, empecemos con el objetivo de la norma. La NIF S2 tiene el objetivo de pedirle a las entidades que, de nuevo, divulguen información sobre los riesgos y oportunidades sobre el clima que sean de utilidad para los inversores cuando ellos toman decisiones de dónde alocar sus recursos financieros. Como lo mencionaba anteriormente, esta divulgación incluye hablar sobre riesgos y oportunidades relacionados con el clima que afecten estas perspectivas de la entidad. Es el mismo lenguaje que utilizamos en la NIF S1 de perspectivas en relación a flujos de efectivo, acceso a financiamiento y costo de capital. Y no hay que olvidar que lo que se está pidiendo aquí es que se haga este análisis de riesgos y oportunidades sobre el clima para la NIF S2 y sobre sostenibilidad en general para la NIF S1 en diferentes periodos del tiempo, ya sea en el corto, mediano y largo plazo. Porque, bueno, sabemos que estos impactos varían, ¿no? Dependiendo del periodo de tiempo en el cual se analice. En cuanto a alcance, bueno, la NIF S2 aplica, como ya lo mencionábamos, tanto para riesgos como para oportunidades. Es muy importante no centrar esta conversación solamente en los riesgos, porque habrá ciertos sectores donde existan bastantes oportunidades para aprovechar los cambios del mercado hacia, que estén respondiendo, perdón, hacia cuestiones climáticas. Simplemente les pongo el ejemplo del sector transporte. Creo que lo habíamos hablado también un poco ayer. El sector transporte y las industrias del sector transporte tienen muchas oportunidades para adaptar sus modelos de negocios y crear nuevos servicios, nuevos productos que sirvan como oportunidades para incrementar sus ingresos, quizá ante cuestiones de cambio climático y cambios en el psique de sus consumidores. Entonces, bueno, es una divulgación balanceada lo que está pidiendo la NIF S2 entre riesgos y oportunidades. Y en particular, en cuestión de riesgos, lo que se pide es hablar sobre riesgos climáticos físicos, ¿no? ¿Qué tan expuesta está una entidad ante el alza en la frecuencia y la severidad de eventos catastróficos naturales? Y también riesgos climáticos transicionales. Para los que no conozcan este término, estos riesgos tienen que ver con regulación, ¿no? Cómo están cambiando las tendencias de regulación en el mercado en cuanto a la limitación de la emisión de gases de efecto invernadero, y también tienen que ver con cambios en las tendencias en el mercado, ¿no? Qué tan conscientes son mis consumidores ante cuestiones ambientales, ante cuestiones de cambio climático, y cómo yo como entidad estoy respondiendo ante esos cambios y esas preocupaciones que tiene mi consumidor y mis clientes en cuanto al cambio climático. Pasamos ahora al contenido central de esta norma. De nuevo, van a decir que parezco un disco rayado. Son los mismos 4 pilares que vimos el día de ayer: gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y oportunidades, y métricas y objetivos. Y bueno, no nos debería de sorprender que estos 4 pilares que abordamos el día de ayer vuelven a aparecer en la NIF S2, porque obviamente se necesita que la NIF S1 y la NIF S2, como se usan de manera conjunta, pues tengan similitudes en su arquitectura central. Ayer vimos esta diapositiva y recordamos a todos, ¿no?, que estos 4 pilares son tomados de las recomendaciones del TCFD, lo cual significa en términos prácticos que cualquier entidad que hoy en día ya reporta bajo las recomendaciones del TCFD tiene bastante camino caminado en cuanto a la alineación con la NIF S1 y también la NIF S2.
Simplemente como recordatorio, estos 4 pilares se dividen en 3 pilares cualitativos, que son los primeros 3, gobernanza, estrategia, gestión de riesgos, y un cuarto pilar cuantitativo que se enfoca en divulgar información sobre métricas y objetivos. Simplemente para recordarles qué significa cada uno, en términos breves, gobernanza es hablar sobre cómo la organización está estructurada internamente, cuáles son sus comités, si es que los tiene, cuáles son sus organismos internos para monitorear, gestionar y supervisar riesgos y oportunidades relacionados con el clima o con la sostenibilidad si estamos hablando del S1. Estrategia, bueno, obviamente como su nombre lo indica, tiene que ver con cómo la organización está introduciendo elementos relacionados con el clima para la S2 y con sostenibilidad para la S1 para definir cuál es su estrategia de negocios en el corto, medio y largo plazo. Gestión de riesgos ya es un poco más operacional la divulgación, porque aquí tiene que ver básicamente cómo se están identificando, evaluando, priorizando y monitoreando los riesgos y oportunidades relacionadas con el clima para S2 y con la sostenibilidad para S1, y que nos den una idea del perfil de riesgo de la organización ante estos diferentes riesgos y oportunidades. Y de nuevo, el último pilar tiene que ver con métricas y objetivos, y aquí sí se busca que las empresas divulguen información puntual, información numérica, cuantitativa sobre cómo están desempeñándose en temas relacionados con el clima, S2, o con sostenibilidad, S1. Incluyendo hablar sobre sus objetivos, ¿no?, que se han fijado. No solo es decir, esto es lo que emito de emisiones, sino hay que contextualizarlo con esto es lo que emito y esto es lo que tengo como objetivo emitir para este año. La diferencia entre la diapositiva de ayer y la diapositiva de hoy es que, si bien recuerdan, la diapositiva de ayer, en esta parte de arriba, sobre métricas y objetivos, decía que las empresas deberían de considerar los estándares SASB para surtirse de métricas sobre las cuales reportar. Aquí para la NIF S2 es un poco distinto porque no necesariamente la NIF S2 les pide a las organizaciones irse a los estándares SASB, sino que aquí le pide a las organizaciones irse a las guías industriales ilustrativas que acompañan a la NIF S2 y que incluyen métricas, sí, basadas en los estándares SASB, pero que son parte de estas guías industriales ilustrativas, en vez de ser parte de los estándares SASB como tal. El día de ayer también vimos algunas de estas diapositivas en el contexto de la sostenibilidad. Ahora las van a ver en el contexto de cambio climático y de impactos, tanto riesgos y oportunidades relacionadas con el clima. Sirve como una refrescada de la memoria de lo que significa cada uno de estos pilares en términos ya puntuales de elementos de divulgación. Y de nuevo les recuerdo que cuando hablamos de S1 hablamos de riesgos y oportunidades sobre sostenibilidad, y cuando hablamos de S2 hablamos de riesgos y oportunidades específicos con el clima. Los requerimientos en realidad ya puntuales que ustedes ven aquí listados son bastante similares, sino que idénticos entre la norma S1 y S2. Simplemente lo único que cambia es que, de nuevo, la S1 es sostenibilidad en general y la S2 es específicamente en cuestiones de cambio climático. Entonces, recordar simplemente que para gobernanza había 2 requerimientos de divulgación importantes. En primer lugar, el órgano u órganos de gobernanza que son responsables de la supervisión de los riesgos y oportunidades sobre el clima, incluyendo cuestiones ya un poco más específicas que ustedes ven ahí listadas en los subincisos del 6A. Y también el segundo pilar de divulgación aquí para este pilar de gobernanza es en estos procesos de gobierno corporativo que tiene o no la organización. Entonces, de nuevo aquí, lo que se pide es que la organización y la entidad hable sobre si tiene estas estructuras internas para monitorear riesgos y oportunidades relacionadas al clima, y cuál es el papel de la gerencia o de la alta dirección dentro de estos órganos y dentro de estos procesos de gobernanza. Cuando hablamos de estrategia, volvemos a hablar, ¿no?, de esta idea de identificar riesgos y oportunidades relacionados al clima que pudieran afectar las perspectivas de la entidad.
Aquí se pide hablar sobre riesgos y oportunidades y sus efectos tanto a nivel actual como efectos previstos. Y también lo mencionábamos ayer, es muy importante cuando se están utilizando las normas S1 y S2, hablar sobre estos efectos y estos riesgos en el modelo de negocio, pero también a lo largo de la cadena de valor. Este documento, como lo ven en el inciso 9E, pide hablar sobre resiliencia climática y aquí en un par de diapositivas más vamos a hablar sobre los análisis de escenarios que requiere esta norma. Pero antes de eso vamos a hablar un poco sobre algunos de los elementos puntuales de divulgación que incluye este pilar de estrategia. Este pilar de estrategia pide a las empresas hablar sobre los efectos de los riesgos y oportunidades climáticos sobre la estrategia y la toma de decisiones de la entidad, incluyendo información sobre cuáles son los planes de transición climática. Entonces, básicamente lo que se está pidiendo es cómo la entidad está respondiendo o planea responder a estos riesgos y oportunidades climáticos, incluyendo si ha establecido cambios en su modelo de negocio, en sus esfuerzos de mitigación de gases de efecto invernadero y también en sus esfuerzos de adaptación al cambio climático. Básicamente, en términos coloquiales, lo que se pide es que las organizaciones nos platiquen y divulguen información a sus inversores sobre cómo están incluyendo elementos de cambio climático en su estrategia, qué cuestiones están cambiando de su modelo de negocio y cómo estos elementos están impactando la forma en la que operan de manera cotidiana, tomando en cuenta diferentes horizontes, como ya lo habíamos mencionado, en el corto, mediano y largo plazo. Y de nuevo, no solo es hablar sobre qué es lo que se está planeando hacer o cómo se está cambiando el modelo de negocio, sino también hablar sobre el progreso que se está logrando hacia estos planes de transición. Otro elemento puntual de la divulgación es hablar sobre los efectos actuales y previstos de estos riesgos climáticos y oportunidades climáticas sobre los prospectos de la empresa, ¿no? La posición financiera, el rendimiento financiero y el flujo de efectivo de la organización. Aquí vuelvo a recalcar esta idea de que las normas S1 y S2 incluyen el concepto de información razonable y sustentable disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado. Este es un concepto que se traslada, como lo mencionábamos ayer, de las normas contables y se incluye en las normas de sostenibilidad. Y básicamente, en términos simples, lo que significa es que las empresas, bueno, tienen que considerar los beneficios de reportar información bajo los requerimientos de la norma y balancear esos beneficios al inversor con los costos que le genera hacer esa divulgación. Se pide a las organizaciones hacer una divulgación que esté de acuerdo a las habilidades, las capacidades y los recursos disponibles de la organización y básicamente no se pide tirar la casa por la ventana para poder responder a un requerimiento. Siempre todos estos requerimientos de los cuales hablamos ayer, de los cuales hablamos hoy, tienen que estar englobados en este concepto de información razonable y sustentable que esté disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado. Hacer lo que se puede con lo que se tiene en el momento en el que se está, básicamente. Y esto es muy importante porque, bueno, de nuevo, para algunas empresas les será bastante costoso poder crear modelos, sobre todo modelos cuantitativos, para poder medir efectos financieros actuales y previstos sobre el cambio climático. Es por ello que, si bien es cierto que la información cuantitativa tiene mayor utilidad que la información cualitativa, sí se da esta flexibilidad y este colchón de incluir información cualitativa para abordar este tipo de efectos en la posición financiera, el rendimiento financiero y el flujo de efectivo de la organización. Finalmente, seguimos en el pilar de estrategia y, como lo mencionaba anteriormente, este pilar pide hablar sobre la resiliencia climática de la organización ante diferentes escenarios futuros del clima.
Sabemos que, bueno, estamos muy cerca de que la temperatura media global alcance el aumento de 1.5 grados. Y, bueno, también hay escenarios donde quizá esa temperatura media global suba 2 grados, ¿no?, sobre la línea base. Son escenarios bastante distintos los que las empresas deberían de considerar si la temperatura media global sube 1.5 o sube 2 grados. Y aquí lo que se pide dentro de la NIF-S2 es que, bueno, se aborden estos análisis de escenarios climáticos, siempre tomando en cuenta este enfoque proporcional a las circunstancias de la entidad, donde de nuevo entran en consideración estos conceptos de habilidades, capacidades y recursos y la información sin costo o esfuerzo desproporcionado. Importante mencionar que en este tema de análisis de escenarios, la NIF-S2 viene acompañada de una guía de aplicación que es parte de los anexos, por eso les mencionaba que los anexos son también importantes. Y esta guía de aplicación tiene ejemplos sobre cómo realizar análisis de escenarios climáticos y también información sobre, bueno, qué parámetros considerar para la divulgación de este tipo de análisis. Y mencionarles también que así como el TCFD incluye diferentes pasos dentro de sus etapas de progresión y sus recomendaciones, estas mismas etapas de progresión han sido tomadas para la NIF-S2 y se incluyen dentro de la norma. Básicamente lo que estas etapas significan es que para poder hacer un análisis de escenario sofisticado, obviamente se tiene que empezar de algún lado y se permite la divulgación cualitativa en un inicio para después, a lo largo de los años, ir avanzando hacia un modelo de análisis de escenarios más sofisticado que quizás sea cualitativo. Esas mismas etapas de aprendizaje, de progresión, que están incluidas en las recomendaciones del TCFD, las hemos tomado para la NIF-S2 y de nuevo, dependerá de cada empresa y su sofisticación y sus recursos disponibles, dónde empieza, ¿no? Si empieza desde cero en la etapa de inicio o si ya tiene alguna experiencia ganada y puede ir caminando hacia una divulgación de análisis de escenarios muchísimo más avanzada y cuantitativa. Pasamos al tercer pilar del contenido central, que es este pilar de gestión de riesgos. De nuevo, bastante similar a la información que vimos el día de ayer. Simplemente el día de hoy enfocada específicamente en cuestiones climáticas. Y simplemente como recordatorio, este pilar de gestión de riesgos pide hablar sobre los procesos y las políticas que una organización tiene para poder identificar, evaluar, priorizar y monitorear los riesgos sobre el clima y también las oportunidades sobre el clima. Y quizá la mayor diferencia entre la NIF-S1 y la NIF-S2 tenga que ver con este último pilar de métricas y objetivos, porque recordemos que la NIF-S1 lo que pide a las organizaciones es, bueno, ir a los estándares SASB y buscar información sobre los temas que no tienen que ver con cambio climático para recabar métricas que pudieran reportar. Aquí, en la NIF-S2, el enfoque es un poco distinto, porque como lo mencionaba anteriormente, hay dos tipos de métricas que este pilar le pide a las organizaciones reportar. Por un lado tenemos las métricas genéricas, que son estas métricas que no toman en consideración la industria de una organización. Y en segundo lugar tenemos las métricas industriales, que como su nombre lo dice, sí toman en cuenta el modelo de negocio y la industria en la cual una organización participa. Como tercer punto en esta diapositiva, bueno, no solo hablar de nuevo de métricas específicas, sino también contextualizarlas en el marco de los objetivos que una entidad se ha establecido, tanto de manera independiente como quizá por medio de su regulador o por ley, tiene que cumplir ciertos objetivos en referencia al cambio climático. Vamos a hablar en los próximos diapositivas sobre estas métricas genéricas, sobre estas métricas industriales y también sobre los objetivos para, bueno, tratar de entender un poco más qué significa cada uno de estos conceptos. Empezamos con las métricas genéricas. De nuevo, métricas genéricas que no tienen nada que ver con la industria en la que opera una organización. Y aquí lo que se está pidiendo es que las organizaciones reporten sus gases de efecto invernadero alcance 1, 2 y 3, siempre y cuando estos sean materiales y produzcan información material para el inversor.
y que esta divulgación se haga basándose en el protocolo de gases de efecto invernadero o en inglés el GHG Protocol. Importante mencionar que para la divulgación de emisiones alcance 3 se incluyen varias provisiones de alivio porque bueno, es bastante más complicado reportar alcance 3 que alcance 1 y 2 simplemente por la naturaleza de las emisiones alcance 3. Recordemos que las emisiones alcance 1 son las emisiones directas de la organización, las alcance 2 son las emisiones que se generan a través del uso de fuentes de electricidad y alcance 3 son las que se generan de manera indirecta y que tienen que ver con la cadena de valor de la organización. Y es por eso que involucran las emisiones alcance 1 de muchas otras organizaciones con las cuales una organización tiene relaciones, ¿no? Entonces, obviamente se necesita más tiempo para recabar esta información porque se necesita acercarse a la cadena de valor para recabar la información necesaria y es por eso que se está tomando un periodo de gracia, un periodo de transición de 1 año para que las empresas, bueno, puedan hacer este ejercicio y reportar sus emisiones de alcance 3. El punto 2, 3 y 4 tiene que ver con riesgos climáticos transicionales, riesgos climáticos físicos y oportunidades climáticas, y se está pidiendo reportar la cantidad y porcentaje de activos o actividades del negocio que son vulnerables ante estos riesgos climáticos, tanto transicionales como físicos, o que tienen que ver con las oportunidades climáticas. También cabe destacar los últimos 2 puntos de la diapositiva. Se pide divulgación sobre los precios internos de carbono. En caso de que alguna organización esté utilizando precios internos de carbono, de nuevo internamente, bueno, se pide que se divulgue cómo se está tomando en consideración estos precios internos en la toma de decisiones. Y finalmente, el último punto pide hablar sobre la remuneración de la alta dirección, ¿no? Si el paquete de compensación del CEO, el CFO y toda esa gente líder dentro de una organización está ligada a el desempeño que tiene la entidad en temas de cambio climático. Pasamos ahora a las métricas industriales. De nuevo, hacer hincapié que estas métricas industriales sí tienen que ver con el modelo de negocio y la industria de la entidad. Y como lo ven aquí en la ilustración, la NIF S2 viene acompañada de guías industriales ilustrativas. Una para cada industria, son 70 y tantas industrias, 70 y tantos tomos adicionales que acompañan a esta NIF S2 y que básicamente lo que han hecho es traducir los impactos del cambio climático en el contexto de cada industria. La NIF S2 pide a las organizaciones considerar la aplicabilidad de las métricas incluidas en estas guías industriales y en caso de que sí sean aplicables para una organización, bueno, que reporten bajo esas métricas que se incluyen en estos anexos. Y de nuevo mencionarles que estos anexos han sido informados por las métricas de cambio climático de los estándares SASB. Básicamente lo que se hace es, se tenía un grupo de estándares SASB, se toman todas las métricas de sostenibilidad de estos estándares, métricas de cambio climático de los estándares SASB y se incluyen en estos anexos industriales que ven en pantalla. Y finalmente hablamos sobre objetivos climáticos. De nuevo, hacer hincapié que no basta con divulgar información sobre cuál es mi estado actual en cuestiones de gases de efecto invernadero, sino tengo que contextualizar esos datos que estoy brindándole al inversor con los objetivos que me he establecido como organización, ¿no? He reducido por ejemplo, ¿no? He reducido mis gases de efecto invernadero en un 80%, pero mi objetivo era hacerlo a un 95% para 2030, ¿no? Se tiene que contextualizar de nuevo la cifra conforme al objetivo que la organización se ha establecido y también se pide a las empresas, bueno, divulgar cambios en estos objetivos, ¿no? Es común ver que las empresas se establezcan un objetivo climático o quizá a nivel de sostenibilidad en general, y conforme van progresando los años, se llega a ese objetivo de manera anticipada y se tiene que cambiar ese objetivo para hacerlo muchísimo más ambicioso.
En caso de que hubiera una situación como esta, donde hay un cambio en el objetivo, bueno, se pide divulgar información sobre cómo se revisa este objetivo y cómo se va a monitorear el progreso hacia ese nuevo objetivo. Finalmente, bueno, hablarles sobre los apéndices que acompañan a la guía, a la NIF S2. Son 3 en particular. El primero define términos utilizados dentro de la norma. El segundo y más importante es la guía de aplicación. Subráyenlo ahí en sus notas. Este documento apéndice B tiene el mismo valor que la norma misma, y vamos a hablar un poquito sobre qué aborda este apéndice en la siguiente diapositiva. Y también existe un apéndice adicional que habla sobre la fecha efectiva y las provisiones de alivio o transiciones que se dan para ciertos requerimientos. Además, la NIF S2 viene acompañado de esta guía ilustrativa de la norma y también de las guías industriales ilustrativas de las cuales hablamos anteriormente, que se basaban en los estándares SASB. El apéndice B, de nuevo, es esta guía de aplicación. Recalco, subrayo, no se lo salten, porque esta guía de aplicación es parte integral de la norma y S2 y tiene la misma autoridad que la norma. Esta guía de aplicación abarca ejemplos y cuestiones sobre resiliencia climática, emisiones de gases de efecto invernadero, las métricas genéricas de las cuales hablé anteriormente y los objetivos climáticos. Y ahí en la lámina pueden ver algunas de las preguntas que responde esta guía de aplicación. En cuanto a resiliencia climática, van a ustedes a encontrar información sobre cómo evaluar las circunstancias de la entidad, cómo considerar las habilidades, las capacidades y los recursos de la organización para reportar información sobre resiliencia climática y cómo determinar un enfoque apropiado para hacer análisis de escenarios climáticos. En cuestiones de gases de efecto invernadero, van a encontrar respuestas sobre cómo agregar y desagregar la información en referencia a las emisiones de gases de efecto invernadero, qué enfoque de medición debería de utilizarse, qué insumos, qué suposiciones. También se incluye en esta parte un marco para medir emisiones de gases de efecto invernadero alcance 3, incluyendo para las empresas del sector financiero, cómo incluir emisiones financiadas. Y finalmente, para el tema de objetivos climáticos, ustedes aquí van a encontrar información sobre, bueno, qué características deberían tener los objetivos climáticos, cómo considerar los objetivos en torno a gases de efecto invernadero brutos y netos, y cómo considerar la utilización de créditos de carbono, ¿no? Estos programas de offsetting programs de CO2 o de otras emisiones de gases de efecto invernadero. Así que de nuevo, aquí en esta guía de aplicación van a encontrar mucha información muchísimo más puntual, muchísimo más técnica, que tiene el objetivo de ayudar a la implementación de los diferentes requerimientos de la norma. No se la salten, por favor. El apéndice C tiene que ver, como lo mencionábamos antes, con la fecha efectiva. Ya al inicio del día de hoy hablamos sobre lo que significa la fecha efectiva del 1 de enero de 2024. Lo mismo aplica para la NIF S2 que para la NIF S1. Y hablando de provisiones de alivio y de transiciones, mencionarles 3 puntos importantes sobre estos colchones que está dando la norma para el primer año de implementación. En cuanto a información comparativa, esta provisión de alivio es similar a la que hablamos el día de ayer con la NIF S1. La entidad, si así lo decide, puede omitir información comparativa durante el primer año de aplicación. Básicamente lo que significa es que el primer año que aplique la NIF S2, bueno, estará divulgando información sobre ese año en particular y no tendrá la necesidad de incluir información histórica del año anterior, pero durante el segundo año de aplicación de la norma ya tendría que estar incluyendo información sobre el periodo actual y el periodo anterior. En cuanto al protocolo de gas efecto invernadero, si bien es el mecanismo o la metodología que la mayoría de las empresas utilizan a nivel internacional, hay otros mecanismos y otros protocolos que las empresas utilizan. En caso de que una empresa utilice otra metodología más allá del protocolo de gas efecto invernadero, podrá durante el primer año seguir reportando sus emisiones de gas efecto invernadero bajo esta otra metodología,
y después tendrá que migrar a partir del segundo año a el protocolo GHG. Y finalmente, también ya mencionábamos a lo largo del día de hoy que hay una provisión de alivio sobre gases de efecto invernadero clase 3, porque de nuevo estos son más difíciles de contabilizar y se incluye esta provisión de alivio para que durante el primer año de aplicación de la norma la entidad no tenga que reportar estos gases de efecto invernadero alcance 3 y lo haga a partir del segundo año si es que así lo decide. Y ya con esto termino. Las guías ilustrativas, ya hablamos sobre ellas a nivel de las guías industriales que incluyen los estándares ASBEE, pero también hay otro documento que es la guía ilustrativa de la NIF S2, que ustedes pueden descargar aquí en este link que muestro en pantalla. Y este documento, si bien no tiene el mismo valor que la norma como tal, sí tiene algunos ejemplos sobre, cómo llevar a cabo un análisis de materialidad, cómo seleccionar las industrias o industria dentro de los estándares ASBEE y cómo seleccionar tópicos y métricas dentro de los estándares ASBEE. Así que es otro recurso que ustedes como organizaciones tienen para responder algunas de sus preguntas, sobre todo cuando tengan que ver con la utilización de los estándares ASBEE para cumplir con los requerimientos de la NIF S2. Así que bueno, esa es toda la información que tengo para ustedes el día de hoy sobre la NIF S2. De nuevo, bastante similar con la NIF S1, sobre todo en los 4 pilares de gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y oportunidades. Pero bueno, espero haya sido de utilidad y de nuevo les dejo ahí mis datos de contacto para que se pongan en contacto conmigo en caso de que haya aclaraciones en el futuro. Así que muchas gracias y podemos pasar al periodo de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Arturo. Muy interesante y relevante todo lo que nos compartes. Antes de empezar con las preguntas, pedirle a todos nuestros asistentes que las hagan en la sección de Q&A de Zoom. Ahorita tenemos 17 preguntas y tenemos unos 15 minutos para responderlas. Al igual que ayer, si no tenemos tiempo de responder todas, vamos a hacer el esfuerzo por responderlas por escrito y se les enviarán vía correo electrónico junto con las presentaciones y la grabación de la sesión del día de hoy. Entonces, vamos a empezar con una pregunta que tenemos por varias personas. Preguntan si habrá publicación de las normas y de los anexos en español. Sí, se planea traducir estas normas, tanto las normas como sus materiales suplementarios, estas guías de aplicación al español. Estamos tratando de publicar estas normas en español a finales de año. Perfecto, muchas gracias. Pregunta Andrea Borges, que para efectos de reportes de sostenibilidad del 2023, que salen en 2024, y entiendo que las divulgaciones asociadas a estas nuevas normas deberán estar en reportes financieros, ¿sería recomendable que ya no manejáramos índices SASB y TCFD y directamente mudar estas divulgaciones a los informes financieros bajo estas nuevas normas? Muy buena pregunta. Mira, creo que sigue siendo recomendable, al menos en este periodo de transición, utilizar índices ASBEE y utilizar índices de TCFD, porque de nuevo, estas normas son bastante nuevas y habrá usuarios de la información que quieran seguir viendo estos índices ASBEE y estos índices TCFD. Pero bueno, se sobreentiende, ¿no?, que tu organización ya utiliza estos dos documentos y migrar esta información hacia un paquete de documentos enfocado a los inversores, bueno, va a ser más fácil, ¿no? Nosotros como Fundación IFRS, como lo mencionaba ayer, bueno, somos bastante neutrales. Nosotros podemos opinar sobre el qué información debe reportarse, no necesariamente en el cómo dependerá de cada organización, pero simplemente por las conversaciones que hemos tenido con inversores que apenas están empapando de estas normas, quizá en este periodo de transición valga la pena continuar teniendo esos índices para no perder esa continuidad con lo que ya se ha reportado anteriormente
e ir migrando paulatinamente a incluir esta información dentro del paquete de reportes de propósito general para inversores. Muchas gracias, Arturo. Pregunta Ana Ruth, si las guías industriales que se publican en la S2 tienen alguna diferencia con los estándares SASB. ¿Cuál es la razón para referir a SASB en la S1 y las guías en la S2? Sí, mira, la razón principal es el enfoque de cada norma. La NIFS 1 es genérica, la NIFS 2 es temática. Entonces, empezamos con la NIFS 2. La NIFS 2, como se enfoca puntualmente en cuestiones de cambio climático, era muchísimo más fácil tomar las métricas de cambio climático de los estándares SASB, mejorarlas en el proceso e incluirlas en estas guías industriales ilustrativas. Todas estas mejoras que se hacen a los estándares SASB regresan a los estándares SASB y los estándares SASB han sido modificados con este proceso. Era más fácil tomar estas métricas porque, bueno, estaban confinadas a cuestiones de cambio climático. La NIFS 1 es un documento genérico que aborda pues, muchos temas, ¿no? Más allá del cambio climático, aborda temas de biodiversidad, de capital humano, sociales, etcétera, etcétera, dependiendo del análisis de materialidad de cada organización. Y por eso hace referencia a los estándares SASB en general, y no en específico para cada uno de los temas, porque bueno, dependerá obviamente del análisis de materialidad de cada empresa, definir qué tópicos y qué métricas utilizar. Perfecto, muchas gracias, Arturo. Tenemos dos preguntas de Carlos Arturo Rivera. La primera dice, si una entidad no tiene la capacidad para revelar información, tiene que argumentarlo en el informe y la entidad puede usar como justificación la falta de capacidad para no revelar esta información durante los años, todos los años, aunque esta sea material. A la pregunta número 1, sí, se tiene que justificar por qué nos está revelando la información y parte de la guía de aplicación, apéndice B, incluye ejemplos de, bueno, cómo utilizar este mecanismo de información razonable sin costo o esfuerzo desproporcionado. En cuanto al 2, bueno, de que puede la organización justificar su falta de divulgación a través de este mecanismo, lo puede hacer. Obviamente, si empresas o entidades de su misma industria y competidores empiezan a reportar esa información y esta entidad hipotética sigue sin reportar esa información, pues obviamente va en los ojos de los inversores, bueno, eso va a ser un poco sospechoso y habrá quizá demandas por parte de los inversores, demanda de información por parte de los inversores de, bueno, reportar esa información ya que sus competidores la están reportando, ¿no? Muchas gracias, Arturo. Igual tenemos una pregunta que es bastante recurrente, con varias personas preguntando. Dice, la fecha efectiva, que es el 1 de enero del 2024, significa que la información se divulga en 2025. ¿Es correcto? Correcto, sí, como lo hablamos anteriormente, en términos prácticos significa que los primeros reportes van a salir en 2025 con información del periodo 2024. Perfecto. Carlos Arturo Rivera pregunta si sabrás cuál es el costo aproximado de implementar los estándares S1 y S2 en una entidad. No, la verdad es que no tenemos estimaciones, dependerá obviamente de qué tan avanzada sea una organización. Ya lo mencionábamos anteriormente, si una organización reporta bajo SASB, bajo TCFD, bajo marco de reporte integrado o alguna combinación de estos recursos que mencioné, bueno, la transición hacia S1 y S2 va a ser muchísimo más suave que una organización que empieza desde cero. Entonces, bueno, no tenemos nosotros una aproximación del costo porque, bueno, depende mucho de dónde esté parada la organización hoy en día. Perfecto. Pregunta Vanessa Silva, ¿cuál es la rigurosidad para reportar alcance 3? Es decir, al depender totalmente del inquilino o proveedor de la calidad de los datos, puede haber errores en los datos y cambiar año con año. ¿Cómo se justifica esto?
Sí, todos estos temas de depender externamente de la información están cubiertos en la NIF S1 bajo el apartado de juicios, incertidumbres y errores. Entonces, bueno, si hubiera un error por esta naturaleza del alcance 3, ¿no? De que dependes de otro y al año siguiente ya identificaste este error, bueno, tendrías que revisar la NIF S1 para ver qué es lo que tienes que hacer cuando se identifica un error y cómo volver a reportar la información de manera correcta. Perfecto, muchísimas gracias, Arturo. Nos quedan 5 minutos, entonces yo creo que dan tiempo para 2 o 3 preguntas más. Jorge Campos pregunta, ¿la implementación en IFRS es para enero del 2024? En caso de que las empresas reguladas del sistema financiero, ¿hay alguna fecha estimada de la implementación? De nuevo regresamos a esta idea de la fecha efectiva del 1 de enero de 2024. En particular para las empresas del sector financiero, no se ha hablado, bueno, desde la perspectiva internacional, esta fecha es efectiva independientemente del sector en la que opere una organización, ya sea sector financiero o sector de economía real. Nosotros somos agnósticos a qué tipo de sector opera. Lo que sí puedo decir es que, bueno, obviamente cada regulador en cada país tendrá que definir si el sector financiero le entra primero a esta divulgación o si entra después o si no le entra. De nuevo, eso ya va más allá de nosotros como Fundación IFRS, porque, bueno, no tenemos ese mandato de definir regulaciones y ya será responsabilidad, en el caso de México, de la Comisión Nacional de Valores, definir sí, como cuándo y de qué manera escalonada o no se aplican las normas. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Elena que dice que entiende que por cada norma NIF será un reporte por el tema de análisis de materialidad. ¿Ambos se deben publicar cuando se publiquen los estados financieros de la organización? No creo que para cada norma NIF se requiera un reporte. Hay que recordar que lo que se está pidiendo es, bueno, que la información esté conectada. Entonces, bueno, crear un reporte para cada norma ahora sí que no va en línea con esta idea de conectar la información. Se puede incluir toda la información sobre sostenibilidad y sobre clima, S1, S2, en un mismo reporte. Así que bueno, de nuevo, esa es la idea, ¿no? Ir integrando la información. Si una empresa quiere crear dos reportes aparte, está en todo su derecho. Simplemente tendrá que cuidar esta interconexión de la información. Perfecto. Gisela Martínez pregunta si se tienen indicadores y métricas mínimas que se tengan que reportar y su taxonomía asociada. Sobre indicadores y métricas mínimas, sí, ¿no? Hablamos el día de hoy en el transcurso de la NIF S2 sobre métricas genéricas, estas métricas de gases de efecto invernadero 1, 2 y 3, sobre qué porcentaje de tu capital está expuesto a riesgos u oportunidades, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, definitivamente hay métricas genéricas que aplicarían a las empresas, se las muestro en pantalla otra vez. Y también métricas industriales, ¿no? Puntuales que tienen que ver con los estándares SASB y las métricas climáticas de los estándares SASB. Así que sí hay una lista de requerimientos específicos que tenga que reportarse. Perfecto. Y finalmente, última pregunta, tenemos una pregunta anónima que dice, ¿la verificación de los datos por un externo seguirá teniendo la misma relevancia una vez que se reporten dichas normas o será más relevante? Es una muy buena pregunta. Creo que cualquier tipo de verificación, tanto de información financiera tradicional como de información sobre sostenibilidad, le da muchísimo más peso y muchísimo más valor a la información que se reporta. Entonces, bueno, en términos de comparación, no me atrevería a decir que es más importante que otra cosa, pero sí simplemente recalcar, ¿no? La información verificada la aprecia más el inversor y si bien es cierto que dentro de NIF S1 y NIF S2 no existe un requerimiento para verificar la información, bueno, ya dependerá de cada empresa, dependiendo de sus recursos, de sus habilidades, de sus circunstancias, decidir si se echa ese clavado al mundo de la verificación
para brindarle muchísimo más tranquilidad a su inversor de que la información que está reportando, bueno, viene respaldada por esa verificación externa. Perfecto, pues muchísimas gracias, Arturo. Agradecer de nuevo tu tiempo, toda la información que nos compartiste, que es de mucho, mucho valor. También agradecer a todas las personas que se conectaron el día de ayer y el día de hoy para estas sesiones de webinars. Recordarles que estaremos enviando las preguntas que no se lograron contestar en vivo en esta sesión, las estaremos enviando por correo, junto con las presentaciones y la liga de la grabación de esta sesión para que la tengan a su disposición. A nombre del Consejo Consultivo al Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, les agradezco mucho por su tiempo y pues que tengan un excelente día. Muchas gracias. Hasta luego.